Hola, mi nombre es Enrique Rivera, soy realizador audiovisual e investigador de Chile. Trabajo en Santiago en plataforma Cultura Digital. Cybersyn fue un proyecto realizado durante el gobierno de Salvador Allende, liderado por Stafford Beer, que fue el padre de la cibernética organizacional, y consistió básicamente en crear una red de distribución de información para las empresas de propiedad social del Estado. El proyecto fue interrumpido en el golpe de Estado de 11 de septiembre del 73 en Chile. Estaban a punto de llevar la sala de operaciones a La Moneda, que iba a ser en septiembre. Y bueno, básicamente lo que sucedió fue que Fernando Flores, por ejemplo, que era el director, uno de los directores del proyecto, fue detenido y llevado a Isla Dawson. Muchos de ellos también fueron torturados. Y un hecho anecdótico es que los que estaban encargados del software del proyecto borraron con magnetos las cintas magnéticas. Entonces los militares trataron de usar esto, pero fue imposible ya que no tenían la información básica de cómo poder aplicarlo a sus intenciones. Lo que para mí justo me parece que menos mal que pasó eso, sino es una herramienta que en las manos equivocadas podría haber sido muy negativa, ¿no? El proyecto empezó ya que estábamos buscando información histórica de Chile relacionada a proyectos que hubieran sido desarrollados en nuestro contexto socio-geocultural, en el fondo. Y esto con el objetivo de fundamentar la creación de un laboratorio de arte y tecnología en Chile que tuviera como base este tipo de iniciativas desarrolladas en el país, ¿no? Bueno, primero hicimos una investigación sobre el proyecto, primero hubo un proceso de desmitificación de muchas mentiras que habían en torno a esto, entonces fuimos sacando cosas que eran irreales y adhiriendo cosas que pudimos documentar, y luego bueno, hicimos una instalación interactiva para mostrar de qué se trataba el proyecto. Básicamente la idea de reconstrucción del proyecto se basa en la exhibición de documentos y documentos que fueron encontrados y documentos que creamos, y la idea era mostrarlos de una manera creativa, en el fondo basándose en las mismas propuestas del proyecto Cybersyn. O sea, que se trataba de cómo mostrar información de una manera no lineal, en el fondo. Entonces, basado en esa simple premisa, decidimos también ocupar la misma metodología para mostrar los documentos, ¿no? Más que un proyecto artístico, este es un proyecto de exhibición de documentos que tiene mucho más que ver con el cine, en el fondo, que con las artes visuales, por supuesto. Pero ahí ocurre una intersección interesante que nosotros, bueno, ocupamos algunas metodologías del arte interactivo, pero con la intención de generar un documental, ¿no? Un documental que no sea lineal, sino que tenga la participación del espectador como una especie de editor de esos contenidos, donde él elige qué es la parte que más le interesa y así puede ir profundizando dependiendo de su intención o su interés. Mira, para mí la innovación más potente se puede encontrar en el discurso inaugural que iba a dar Allende, la inauguración de la sala de operaciones cuando se iba a lanzar públicamente. Él decía que el proyecto, una de sus principales características era entregar las herramientas de la ciencia al pueblo, en el fondo. Hubo una anécdota que fue bien importante, en el fondo, cuando Stafford Beer le explicaba el proyecto Allende desde el punto de vista médico, como un sistema nervioso central para el país. Y Allende entendía que en el fondo el que iba a controlar, en el fondo, en el sentido de la estabilización, esta red, no eran los políticos, ni eran los que tenían el poder económico, sino que iba a ser la misma gente que mediante su propio feedback, su propia retroalimentación, iría conformando y le iría dando una vía orgánica al proyecto. Y en ese sentido es revolucionario por lo que estaba pasando en esa época en el mundo, que está dominando el sistema capitalista o el comunista. Entonces había una tercera vía, como lo llamaban ellos, la tercera vía del socialismo, que no era mediante las armas o no era mediante la imposición de una idea, sino que mediante la colaboración, en el fondo, de las diferentes partes, para generar una integración. Cybersyn significa Cybernetic Synergy, o sea, cómo generamos sinergia a partir de las diferentes partes. Y en ese sentido es revolucionario.
más que por otros motivos que también lo podría ser, pero para mí ese es el más importante, ¿no? Yo creo que hay una red de investigadores, o sea, no creo, yo sé que hay una red de investigadores que desde sus propios puntos de vista va analizando este proyecto y lo va contextualizando dependiendo de sus intenciones de investigación. En el fondo, nosotros generamos una acción que, por ejemplo, es diferente a la de una de las investigadoras que yo respeto mucho, que es Eden Medina, la cual tiene una intención mucho más historiográfica, en el fondo, con respecto a contextualizar la historia de la computación en Chile, básicamente. También, por ejemplo, hay otro artista alemán que se llama Felix Huber, que él crea una especie de juego mucho más surrealista, se podría decir, donde que usa el proyecto como un contexto más delirante de la imaginación del mismo proyecto. Por otro lado también está Mario Navarro, que es un artista muy importante chileno que ha presentado también y ha generado diferentes dispositivos para contar sobre el proyecto. Entonces, a partir de esto podemos concluir que hay una especie de imaginación muy cautivante que produce el proyecto y que genera en diferentes personas ideas, ¿no? Y metodologías de cómo representarlo de una manera creativa, ¿no? Entonces es muy consecuente con la idea de la red, ¿no? Claro. Que proponía el mismo proyecto. O sea, hay una red también de investigadores que aporta desde su propia perspectiva, desde su propio mundo, en el fondo a su construcción actual.